Muy buenos días, mis amados amigos, hermanos, conocidos, familiares. Que el Señor le bendiga donde quiera que usted se encuentre en esta mañana y lo llene de su abundante misericordia. En esta mañana vamos a hablar acerca del amor de Dios, acerca del amor de Cristo hacia los pecadores y de la manera como tú y yo respondemos a ese gran amor. Ahora bien, ¿cómo es el amor de Dios hacia un pecador? La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado amigo, Dios nos ha mostrado su amor infinito entregando a su único Hijo, para que por medio de Él tengamos salvación y vida eterna. Pero todo esto se da, dice ahí, si tú y yo creemos en su Hijo. El sacrificio de Cristo nos hace aceptos ante Dios. Él tomó nuestros pecados para llevarlos Él en la cruz. La palabra dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo y para conmigo, en que siendo aún pecadores, en que tú y yo siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo por la muerte de Cristo en la cruz somos salvos. Cristo murió para limpiarnos de nuestros pecados y darnos una vida nueva. Solo a través de ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en esa cruz, tú y yo somos salvos. Solo por esa gracia tú y yo tenemos entrada al trono del Padre. Solo por gracia tú y yo somos salvos. Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, tú y yo, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para obtener esa salvación. Solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo somos salvos. De esa manera Cristo nos ha amado. El amor de Cristo es un amor invariable. No cambia. Él conocía la voluntad del Padre y aún así entregó su propia vida en sacrificio acepto por nuestros pecados. Él conocía cuál era la voluntad del Padre al Él enviarlo a habitar entre nosotros. Y aún así, Él se entregó y pagó en aquella cruz el precio que tú y yo jamás hubiéramos podido pagar. Mi amado amigo, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y nosotros, usted y yo, somos sus amigos, dice la palabra allá en Juan 15:13. Somos sus amigos, pero si hacemos lo que Él nos manda. Hay una condición. En el primer versículo que leíamos de Juan 3:16 dice, si creéis en Él. Hay una condición para recibir ese amor incondicional de Dios y es el arrepentimiento y el deseo de nuestro corazón por hacer su voluntad. Él nos considera sus amigos
cuando nosotros hacemos su voluntad, la cual es que de la misma manera que Él nos ha amado, nosotros debemos amar a los demás. Aquella voluntad que Cristo Jesús dejó expresa en su palabra, que de la misma manera que Él caminó entre nosotros, que de la misma forma como Él nos dejó su ejemplo de amor y entrega y humildad, tú y yo debemos caminar. En 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por ti y por mí. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, de la forma, de la manera como Cristo Jesús lo hizo. Él nos dejó el vivo y claro ejemplo de amor. Un amor que se entrega, un amor que se humilla, un amor que no escatimó su propia vida. Y tal vez nosotros no vamos a hacer el sacrificio de Cristo Jesús a la medida como Él lo hizo en la cruz del Calvario, porque Él es el único que pudo haberlo hecho. Pero sí podemos hacer el sacrificio en cuanto a todo aquello que tú y yo consideramos que es nuestra vida. A veces son nuestros deseos, nuestros anhelos se convierten en nuestra propia vida. A veces luchamos por conseguir cosas materiales que a la final y a la larga se convierten en nuestra vida y nos desvivimos por obtenerlas. Tal vez el Señor nos pida que entreguemos todo aquello que signifique nuestra vida por amor a los demás. Ahora bien, de tal manera nos ha amado Dios, una manera inmensurable, una manera incomparable, una única manera. Frente a este gran amor de Dios expresado en el sacrificio de su único Hijo en la cruz del Calvario, ¿cuál es nuestra respuesta? Mi amado amigo, mi amado hermano, cuando nuestra naturaleza carnal es expuesta al gran amor de Dios, nuestro hombre interior se va renovando día a día. La nueva naturaleza del hombre es tal que se guarda de pecar. Cristo es el que produce tal cambio en usted y en mí, al punto que nos abstenemos de irnos en contra de su voluntad, al punto que nos abstenemos de hacer algo que a Él no le agrade. La palabra de Dios dice en Efesios 4, 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despójate, échalo de ti, tíralo lejos, todo aquello que no es agradable ante los ojos de Dios, aquella vieja naturaleza, aquel hombre que estaba de continuo pecando, aquel hombre que de continuo hacía todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Dice: despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tú y yo estábamos viciados en muchos deseos engañosos. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo
en esta carta a los Efesios nos llama, nos exhorta a despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. En el verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Quita de ti todo aquello que no le agrada a Dios y vístete de aquel nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora bien, si usted y yo, mi amado oyente, decimos que amamos a Dios, entonces debemos perseverar en su palabra. Dice la palabra en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. La respuesta de nosotros hacia ese gran amor de Dios, hacia ese inmesurable amor de Dios, es guardar su palabra, perseverar en ella, ponerla por obra, que nuestro caminar sea conforme a su voluntad, despojándonos de todo aquello que a Él no le agrada. De esa manera nosotros expresamos nuestro amor hacia el Padre y hacia su Hijo Jesucristo. Si perseveramos en su voluntad, en su palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la palabra? Si leemos en Efesios 4:25 al 32, dice: por lo cual, desechando la mentira, despojándote de la mentira, tirándola lejos. La mentira es parte de ese viejo hombre. Despojando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. El hablar verdad significa irte vistiendo de esa nueva naturaleza, de ese nuevo hombre creado según Dios en justicia y en verdad. El verso 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si hay alguna situación que produjo disgusto, enojo, resentimiento en tu corazón, dice: despójate de ello, tíralo lejos, ponlo aparte. Si peleaste con tu mejor amigo, si peleaste con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, no permitas que el sol, no permitas que pase un día más de resentimiento, de enojo. Pide perdón, despójate de ese resentimiento, tíralo lejos y vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en verdad. Pidiendo perdón, te estás vistiendo de aquel nuevo hombre. El verso 28 dice: el que hurtaba, no hurte más. Si a ti te gustaba robar, pues despójate de eso, tíralo, deséchalo. Eso es despojarse del viejo hombre, despojarse de todo aquello que es mañoso y engañoso en nuestras vidas. Y revestirse del nuevo hombre significa no volver a hacer eso más, no hurtar más, no robar más, no mentir más, no guardar rencor más. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabaje en lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que nuestra generosidad sea de un corazón agradecido, de un corazón que ha obtenido el fruto de su trabajo, de su buen trabajo,
y puede compartir con los demás, con aquellos que padecen necesidad. En el verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y las palabras corrompidas no solamente son las malas palabras a las cuales muchos de nosotros estábamos acostumbrados a tener. De cada 10 palabras, 9 eran malas palabras. Pero no solamente las palabras corrompidas son esas. Una palabra corrompida también es aquella expresión que expresa algo desagradable de alguien. Una palabra corrompida es andar en chismes, hablar mal de otra persona. Eso también es una palabra corrompida. Las murmuraciones, los chismes, los cuentos, los bochinches, todo aquello que sale de nuestra boca, de nuestro corazón, todo aquello que contamina. Dice la palabra que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Pues aquí el apóstol Pablo me está exhortando, me está llamando a echar fuera eso, a desechar toda palabra corrompida, a desechar todo chisme, a desechar toda mentira, a desechar todo bochinche, despojándome de aquel viejo hombre y vistiéndome del nuevo, que habla palabras buenas, palabras de bendición. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Toda palabra que sea de bendición para la necesaria edificación de cada uno de nosotros, a fin de dar gracias a los oyentes, a fin de que sea un testimonio a aquellas personas que nos observan. Verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Despójate, tira lejos toda amargura, todo aquello que te causa amargura, deséchalo. Todo enojo, deséchalo. Despójate de toda ira, de toda gritería, maledicencia y de toda malicia. Despojarse del viejo hombre implica tirar lejos todo esto y revestirte del nuevo hombre que está diseñado según Dios, conforme a su justicia y a su verdad. Dice el verso 32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. De esa manera, nosotros seguimos su ejemplo. De esa manera nos vestimos de ese nuevo hombre creado según Dios, siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, perdonando a aquellas personas que te han ofendido, que te han hecho sentir mal. Cuando tú perdonas, tú das lugar a ese nuevo hombre. Tú estás siendo formado en ese nuevo hombre, en ese nuevo individuo. Comienzas a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Dice, perdonando a todos aquellos de la manera como Cristo me perdonó a mí. Y Él me perdonó
en una manera que no tomo en cuenta mis pecados. Así que, mi amado oyente, nuestra respuesta ante ese gran amor de Dios es que nosotros perseveremos en su voluntad, en su palabra, que nos despojemos de aquello que a Dios no le agrada y nos vistamos de todo aquello que a Dios le agrada. Le damos gracias al Señor por su palabra en esta hora y los dejo con esta meditación. Pongamos en nuestro corazón el amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y les guarde donde quiera que ustedes se encuentren.